Bueno, yo también voy a presentar de pie, porque soy un poco inquieto. Yo soy Julio Armas, soy médico de urgencias, trabajo en un hospital universitario y también trabajo en una unidad de SAMU en la Comunidad Valenciana. Me ha tocado moderar la mesa de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, será porque en las redes sociales pues tengo alguna que otra presencia, pero y porque además siempre he defendido el trabajo, en mi caso, de los técnicos de emergencia sanitaria y también de los TKE, porque trabajo con ellos en el hospital, además de otros muchos técnicos. Vamos a intentar hoy hablar de un tema que, aunque puede pasar desapercibido, es un tema extremadamente importante que tiene que ver con la seguridad del paciente. No sé si poner esto en contexto nos dará que la mesa sea más interesante en los momentos en el que estamos viviendo. Yo creo que hace unos años no se hablaba de humanización, no se hablaba de seguridad del paciente, ahora esto es lo diario, hablar de humanizar los cuidados, aunque parece una cosa que ¿cómo vamos a humanizar los cuidados de personas que estamos cuidando a personas y tratando a personas? Deberíamos ya tenerlo registrado que hay que humanizarlo, pero desafortunadamente no es así. Y lo segundo es la seguridad del paciente. No sé si vosotros sabéis que al año 2,6 millones de personas mueren en el mundo por eventos de seguridad asociados con errores médicos. Cuando hablamos de errores médicos, hablamos de todo, desde el momento en que el paciente pone un pie en el hospital o en el servicio de emergencias extrahospitalarias hasta el momento en que el paciente fallece. Y son muchos pacientes. Estamos hablando de que 5 pacientes cada 1 minuto está falleciendo por un error o una seguridad en el entorno de manejo del paciente, habitualmente en el ámbito hospitalario. En España hablamos al año de entre 25.000 y 35.000 pacientes que fallecen. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte los errores médicos. O sea que esto no es una tontería. Y para mejorar esto, la forma que tenemos en la actualidad es mejorando todos los procedimientos. ¿Y cómo mejoramos los procedimientos? Pues a través de la simulación, a través de protocolos, que es exactamente de lo que vamos a hablar hoy aquí en esta mesa, que es el final con el que vamos a cerrar este primer tramo de la mañana. Nos acompaña Fernando López Mesa, que es técnico de emergencia sanitaria, lo conozco hace unos cuantos años por el trabajo de la SEMES, y es el vicepresidente cuarto de la SEMES Nacional. Tiene muchísima experiencia en estos temas y nos hablará de nuevas tecnologías y sobre todo de simulación, un poquillo, ¿no? También nos acompaña Ricardo Delgado Sánchez, que es enfermero de emergencia, coordinador de enfermería del Centro Coordinador de la Gerencia del SESCAM, y hablará también sobre la actividad de enfermería específicamente dirigida a esto, a nuevas tecnologías, digitalización e inteligencia artificial. Y cerrará la mesa José María Salas, que es farmacéutico del Hospital Universitario de Henares, que también hablará en el entorno de farmacia de estos protocolos de seguridad y de la trazabilidad. Espero que la mesa sea amena y si tenéis alguna pregunta al final, encantadísimo de que la podáis hacer. Gracias. Intentaré ser rápido. Gracias, Julio, por la presentación y gracias, Ricardo, por el tiempo que te voy a robar. Muchísimas gracias a la organización, al comité científico, comité organizador, por haberos acordado de mí. En este caso, vengo representando al grupo de simulación clínica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, al cual, en este caso, pues defiendo aquí con mi presencia. Declaro que no tengo conflicto de interés. No tengo empresa ni laboratorio que me financie, entonces las opiniones son personales y basadas en mi experiencia personal. Hablaremos de simulación clínica y hablaremos de seguridad de paciente, pero en realidad quedan inmersas una dentro de la otra, porque hablar de seguridad clínica es hablar de simulación. Todo lo que hacemos para pensar en la seguridad del paciente lo podemos probar y podemos testar en simulación. Y ya os destripo en esta primera fotografía pues la parte de atrás, el aula de control de un centro de simulación clínica. En este caso, las fotografías son de la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en la Comunidad de Madrid, centro con el cual participamos, organizamos, colaboramos con ellos en formación de alta simulación clínica. Veis que lleva un alto componente técnico, muy alto componente técnico. Pero ya decía, y os presento al doctor Gaba, uno de los padres de la simulación clínica, que no tenemos que basarnos en la tecnología, porque la simulación clínica es una técnica docente. Nos basamos en esta técnica docente para hacer simulación clínica, aunque luego vamos a utilizar mucha tecnología para elevar el realismo. Y de esto os hablaré un poquito después. Para el Center for Medical Simulation de Cambridge, Massachusetts, decía que
es una situación o escenario creado para permitir que las personas experimenten. Es aquí donde tenemos que equivocarnos, es aquí donde tenemos que practicar. Dice practicar, aprender, evaluar, probar, adquirir conocimientos. Es aquí donde tenemos que probar, testar, para equivocarnos y cuando tratemos a nuestro paciente poder hacerlo en las más altas condiciones de seguridad. La Organización Mundial de Salud, hablando de seguridad del paciente, nos decía que evoluciona con el consiguiente aumento de los daños de los pacientes en los centros sanitarios, ya que se desarrolló y se elevó mucho la complejidad de la medicina. El objetivo, la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores de los eventos adversos. Intentamos minimizar esta función, pero es algo a lo que nos tenemos que adelantar. No tenemos que esperar que ocurran, tenemos que ser proactivos y trabajar todo en simulación para que cuando estemos delante de los pacientes no tengamos ningún problema. ¿Por qué trabajar con simulación clínica? Y aquí os presento a Victoria. Victoria es uno de los simuladores avanzados de obstetricia que hay. La inversión, por si estáis pensando en comprar alguno de ellos, son cerca de los 120.000 euros y esto nos permite trabajar en alta simulación con equipos multidisciplinares. Porque ya os adelanto que somos muy buenos haciendo técnicas individuales, cada uno dentro de nuestras competencias profesionales, pero trabajamos muy mal en equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que somos buenos en habilidades técnicas y fallamos en habilidades no técnicas. Hablaremos de esto un poquito más adelante. ¿Por qué se va a potenciar la simulación clínica muy mucho? El Ministerio publicó en febrero del 17 este protocolo para asegurar y proteger el derecho de intimidad de los pacientes. ¿Qué dice este protocolo? Que objeto tiene establecer unas pautas básicas de actuación destinadas a garantizar el derecho de dignidad e intimidad del paciente. Y aquí considera que cuando hay alumnos y considera alumnos a todos los profesionales de toda la rama sanitaria, no solo los universitarios, incluso aquellos trabajadores, alumnos, en este caso será en un futuro, de formación de grado medio, de grado superior, o sea que esto no está exento solo, y o sea que no cubre solo para la formación especializada de los residentes, esto nos incluye a todos, o sea que cuidado la gente también en nuestra hospitalaria. Dice que los pacientes tienen derecho a saber si hay alumnos en formación y que el profesional responsable informará al paciente o su representante sobre la presencia de estudiantes, solicitando su consentimiento verbal. El paciente tiene que saber si llevamos y estamos tutorizando alumnos. Imaginaos que el paciente dice que no. Yo no quiero en toda mi asistencia que haya estudiantes. Esos estudiantes tienen que salir, no pueden estar en la práctica clínica. ¿Qué hacemos con los alumnos? ¿Dónde aprenden? Se publicó un libro en el 2001, Errar es humano, y este es uno de los cambios evolutivos de la simulación clínica, cuando empezó a tener más peso, porque cuando ponemos valor a las cosas, y para coger este valor tenemos que medirlo, y nuestro problema de nuestro sistema sanitario es que medimos muy poco, en el momento que medimos nos hacemos conscientes de las necesidades que tenemos como sistema y dónde se producen los fallos. Hablaba en aquel entonces de 44.000 muertes al año, subestimadas a más de 98.000. El factor que más predominaba en el 70% era un componente no técnico, era la comunicación. Eran fallos en la comunicación entre los equipos multidisciplinares, con un gasto enorme que llevaba para la mortalidad de los pacientes. ¿Esto qué hace? Que todo lo que gastemos en simulación clínica es inversión para minimizar los fallos que hay posteriormente en nuestra práctica. Yo de verdad, y os dejo aquí un cuadrito en el que dice que la simulación permite que el primer error se produzca en un entorno simulado. Siempre debe aprenderse en simulación. Cualquier proyecto o protocolo que te hagamos nuevo tiene que probarse en simulación. Cualquier gran código que implante una comunidad autónoma o un centro sanitario tiene que probarse en simulación. Yo de verdad, si un médico tiene que hacer una técnica sobre mí, espero que la haya practicado 1 y 1000 veces en simulación clínica antes de hacerla directamente sobre mí. Autorizaciones y compromisos con los alumnos. ¿Qué hacemos con los alumnos cuando llegan al centro de simulación? Establecemos una serie de condicionantes para hacer que esta simulación sea lo menos traumática posible. Bajamos el nivel de estrés. No queremos ir a pillar a nadie. Queremos probar, queremos enfrentar mapas mentales para entender el por qué hacen las cosas y por qué funcionan así.
Autorización, por supuesto, para ser grabados. ¿Con qué objeto? Fines docentes del propio curso. Muchas veces no nos damos cuenta del ruido que generamos en un aula de críticos. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Promoción del curso, siempre hay una pequeña fotografía para hacer esta pequeña promoción, o de estudios científicos, porque también podemos, reconociendo cuáles son las limitaciones del estudio, potenciar muchas cosas en simulación clínica. Compromiso de confidencialidad por nosotros, por vosotros, entendiendo los participantes, a los alumnos, y hacia los escenarios en los que participen. ¿Por qué? Porque generar casos de simulación clínica, que en volumen hay algunos que nos superan los 20 folios, incluyendo las pruebas complementarias, hacen que si formamos a un equipo de emergencias y nos vamos a formar, por ejemplo, a 100 profesionales de un servicio de emergencias extrahospitalarias por turnos, no se pueden decir los casos de uno a otro. Estropean la experiencia que van a vivir en el centro de simulación clínica y desvirtualizan el aprendizaje. Así que les pedimos que, por favor, lo que pasa en el centro de simulación se quede allí. Esta es la diapositiva que lo resume. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el centro de simulación se queda en el centro de simulación. Compromiso de ficción. ¿Y qué es lo que le pedimos? Que dejen a un lado la incredulidad. Sí, trabajamos con muñecos, con robots, con silicona y con plástico. Que la expresión de la cara, bueno, pues cuesta entenderle, ¿verdad? Pero les pedimos, y nosotros lo que hacemos es intentar crear un escenario lo más real posible y les pedimos a ellos que por favor que se lo crean. La simulación clínica está convertida y se separa, se divide en varias etapas. Una etapa de briefing en la que se les explica cómo va a ser el caso y se les explica los límites de la simulación, incluyendo nuestra sala, nuestros medios materiales, fijos y fungibles, y el propio simulador o paciente estandarizado, que muchas veces utilizamos actores. La propia simulación y luego el debriefing. En un ambiente seguro de aprendizaje les incluimos, les metemos allí, les bajamos el nivel de estrés, pero les pedimos, por favor, que se comporten tal y como son, que no se pongan ninguna máscara. Ellos que trabajen como trabajan en su día a día. Nosotros trabajamos por hacer escenarios que sean lo más iguales a la realidad, a lo que viven ellos. Las opiniones y aportaciones de todos tienen el mismo valor. Todos son escuchados, todos respetan y todos son respetados. ¿Entendéis que trabajamos con equipos multidisciplinares? Un acto de simulación puede estropearlo el celador de la unidad o el médico responsable, pero durante el proceso de simulación todos tienen el mismo valor. Todas las opiniones son iguales. Me da igual la jerarquía en este caso. Es posible dar y recibir, pedir, obtener, entender y no entender, discutir, en definitiva, con el buen sentido de la palabra, ¿vale? Con eso de discutir. El proceso de simulación clínica, que incluye, debe tener un guión y objetivo claramente establecido y antemano. El guión es lo que nos cuesta hacer, pero trabajamos por un objetivo. Queremos que un equipo de soporte vital avanzado modifique o llegue a... Y ese es por lo que trabajamos en simulación, por un objetivo claramente definido. Debe ser lo más realista posible. Hacemos simulación real, igual que lo que se van a encontrar en su día a día. Deben ser repetibles. Si queremos que un equipo trabaje practicando maniobras de primer y segundo nivel ante una distocia de hombros, tenemos que ser capaces de poner ese mismo caso a todos los equipos que vayan a intervenir y saber cuál es la presión que están ejerciendo sobre, en este caso, el muñeco, el simulador, para poder liberarlo. Deben ser parte del currículum de pregrado, posgrado y formación continua. Los cursos de corte y confección para personal sanitario y algunos otros, que no quiero nombrar para no meterme en líos, por favor, con cuidado donde nos metemos y con quién nos formamos. Tiene que ser parte de nuestro día a día. Tiene que ser parte de lo que nosotros vamos a utilizar. El grado de dificultad debe adaptarse a nivel de competencia de los alumnos, de los participantes. No es lo mismo trabajar con alumnos de primer año de técnico en emergencias sanitarias como adjuntos de cardiología de una unidad. Tenemos que adaptarlo a su nivel de dificultad. Y debe realizarse un debriefing o un feedback al final de toda sesión de simulación. Y esto es lo que cambia el concepto de la formación que hemos hecho habitualmente y hemos trabajado con simuladores, porque se estaba haciendo mal la simulación. Mirad, el feedback se da de forma rápida. Bueno, el feedback no es lo que se hace en MasterChef, en el que haces un plato y el jurado te destroza, no te dan ganas de volver a cocinar en tu vida.
Eso está mal hecho. Y luego el debriefing tiene una estructura. Y en esta estructura se establece que por cada minuto que estamos en simulación se van a utilizar hasta 3 minutos de debriefing. Si hacemos una simulación de 10 minutos, vamos a estar hasta 30 minutos viendo y enfrentando mapas mentales de lo que ha hecho el alumno y cuáles son sus áreas de mejora. Porque el aprendizaje está cuando el alumno es consciente de los cambios que tiene que realizar, no cuando tú directamente se los dices. Elementos técnicos. Y nosotros podemos trabajar con elementos técnicos. En este caso, ¿qué trabajamos con elementos técnicos? Bueno, pues este es un curso de ITLS, el International Trauma Life Support, el curso que tiene de trauma SEMES, y ¿qué trabajamos con ellos? Pues trabajamos directamente las técnicas de hemostasia. Ya está, un elemento técnico. Y aquí hay una persona o 2 componentes que se dedican a hacer las técnicas de hemostasia sobre una parte de un simulador. Punto, ya está, no trabajamos para nada más. Pero luego nos metemos en desarrollo que es donde está la potencia de la simulación clínica, en los elementos no técnicos. Y me vas a decir, pero Fernando, si yo aquí lo que estoy viendo es la transferencia de un equipo, de un paciente crítico, hacia un hospital, de un equipo de prehospitalaria hacia un hospital. Yo creo que aquí hay muchos elementos técnicos, pero a mí estos elementos no me importan. Yo no quiero ver cómo está cogida esa vía, cómo está el suero, si están los parches bien puestos, si están los electrodos. No quiero ver eso. Quiero ver cómo funcionan equipos multidisciplinares trabajando. Quiero ver quién toma la gestión de recursos, el líder. ¿Cuáles son la comunicación? Para que no haya problemas y olvidemos cosas de lo que se ha hecho en prehospitalaria y la continuidad asistencial en hospitalaria. Esto, que viene del señor Gaba que os presenté al principio, él cogió de la aeronáutica, de aviación, y cogió los 15 elementos del CRM. CRM, mi inglés es malísimo, ya lo habéis visto, Crisis Resource Management, gestión de recursos en crisis, pero nosotros lo vamos a traducir como gestión de habilidades no técnicas. Estas habilidades no técnicas nos dimos cuenta cuando las trabajamos y las adaptamos hacia emergencias que podíamos coger y juntarlas en 5 ejes, trabajando la claridad de papeles, la comunicación, la ayuda y la gestión de la ayuda, el uso de los recursos y la evaluación global. Nos dimos cuenta que podíamos encontrar herramientas y soluciones que eran útiles para cada equipo de trabajo, teniendo en cuenta que cada equipo está en un punto y necesita una cosa diferente. Todos los cursos de CRM son distintos, porque vamos a buscar cuáles son las áreas de mejora de ese equipo en concreto. Os hablé de realismo, pero el realismo está enfrentado y se forma por 3 apartados, que son el técnico, el conceptual y el emocional. Tenemos que dar cuenta de estos 3 apartados y aquí es donde entra esa parte de creación del escenario, pero donde entra en parte una de las figuras más importantes, que es a las que también me dedico, que es hacer de técnico en simulación clínica, que es formación que debe incluirse en el área sanitaria y que está por desarrollar. En el momento que nosotros trabajemos con nuestros alumnos en el triángulo que forman estos 3 conceptos, conseguiremos incluir a nuestros alumnos en entornos que de verdad merezcan la pena trabajar para ellos y que se los crean. Yo no necesito irme en puente, pero sí puedo generar una aula inmersiva. Aquí lo que tengo es una aula vacía. No tengo más, tengo una serie de proyectores. Y con esta serie de proyectores trabajo con mis alumnos. ¿Qué tengo que recrear para generar ese realismo? Llenaros los 5 sentidos. Bueno, el gusto va a ser un poco difícil porque chupar la pared no lo vais a hacer. Pero el resto de los sentidos sí voy a llenarlos. De momento con la vista. Pero es que con la temperatura también puedo jugar. Y yo puedo climatizar el aula como sea necesario. Pero es que también hay una maquinita que consigo que suelte hasta 400 olores distintos. Y con esto ya juego y os meto dentro de lo que yo quiero. Pero es que no hace falta, qué mal se ve el vídeo, lo siento. No hace falta que esto sea estático, también le podemos dar movimiento y meter movimiento de personal, meter sonido ambiente, meter ese ruido que muchas veces tenemos en los distintos escenarios. Si no tengo una ambulancia porque no puedo invertir en 20.000 euros de lo que me cuesta una cabina asistencial, pues puedo simular con una aula inmersiva una cabina asistencial. Y yo directamente con una camilla, si no necesito, por ejemplo, utilizar el aspirador de secreciones, que ya habéis visto que está ahí y esto no se puede utilizar, si mi objetivo es otro sobre el paciente, es útil para lo que yo quiero hacer. Ay, qué pena que se vea así. Nieve, ¿puedo hacer esta pantalla que sea interactiva? Y yo puedo hacer que se quede la nieve.
La nieve porque tengo este ejemplo. Pero yo puedo hacer que se interactúen con las paredes. ¿Esto para qué me vale? Os metéis ya en... Yo puedo trabajar en el verano situaciones que quiero practicar en el invierno. Yo puedo bajar la temperatura, meter un entorno de nieve, hacer que los equipos entren con equipos de protección del clima, o sea, generar en un espacio que en principio es vacío, realismo para que pueda ser ejecutado por los alumnos. Pero es que también, y uno de los puntos del CRM, es la gestión de recursos cognitivos. ¿Y qué son los recursos cognitivos? Es una chuleta. Las chuletas que utilizamos todos los días. Yo soy igual de efectivo, trabajo en la parte asistencial extrahospitalaria, en guardias de 24 horas. ¿Soy igual de efectivo en las primeras 3 horas de guardia como las 3 últimas? No, no soy igual de efectivo. ¿Que tengo que utilizar la memoria para todo? No, porque muchas veces puedo utilizar un checklist y verificar en este checklist si todo lo que necesita mi paciente está hecho y comprobado. Esto también puedo hacer que se simule si esos son los objetivos del caso dentro del propio aula de simulación. Lo ideal es esto, lo ideal es partir de una zona mixta y yo puedo incluir dentro de una aula que simula una casa, el jardín de una casa y tener en físico una cabina asistencial de una ambulancia. El resto que tengo, un aula vacía con el equipo de extrahospitalaria, con mi simulador y el equipo que tengan ellos, material fijo y fungible. Y no necesito nada más. Esto ya me da simulación avanzada. Y este caso, no sé si se puede bajar el volumen. ¿Me podéis bajar el volumen, por favor? Vale, gracias. Porque el ruido lo notáis, ¿verdad? Si conocéis SynZones, estamos trabajando en una zona 3. Una zona 3 es que esto es un hospital real de aquí de la Comunidad de Madrid. Y estos son equipos reales de la Comunidad de Madrid, poniendo un caso de simulación. Están sacando y atendiendo un parto, un equipo natural, y les estamos grabando para luego hacerles conscientes de... Les tenía que haber puesto un reloj para que marcapasos, para que se dieran cuenta de lo que se mueven por el escenario, del ruido que hacen, ¿verdad? ¿Encontramos áreas de mejora? Las encontramos, ¿verdad? Bueno, lo del papá y el mareo, esto ya va aparte. La importancia de la simulación clínica en la formación de los profesionales. Dice que debemos actualizarnos constantemente. Es algo que tenemos. O sea, los estudios que nos dieron hace 20, hace 30 años, hoy en día están obsoletos. Y todos los sanitarios de cualquier categoría estamos obligados al reciclaje continuo. Nuevos problemas para dar respuestas objetivas y ajustadas a las necesidades de nuestro paciente. El uso de metodologías innovadoras, y aquí os meto toda esta parte técnica de la robótica, la simulación virtual, la simulación escénica, el e-training, están muy bien, pero importante, y acordaros que lo más importante es que esto es una metodología de trabajo. Lo utilizamos para investigación, y ya os dije, y es que en plena pandemia nos encontramos con que Vigón, como laboratorio, nos cedió unas Vicar. Es una válvula de oxigenación constante que hace una válvula, un filtro. Y probado en soporte vital básico, metiendo una cánula supraglótica con un filtro EPA y la Vicar, oxígeno alto flujo, y no tenemos ni que hacer compresiones. ¿Esto qué me capacitaba? Me capacitaba que, poniendo esto muy rápido, yo ahora tenía unos primeros minutos, porque recordaros que estamos oxigenando, no estamos ventilando. Durante los primeros minutos consigo flujo adecuado para poder equiparme por completo y que 4 personas en un equipo de avanzada pudieran tener todo el equipo completo como nos pedían. Esto se probó para ver si era efectivo y era real, si lo podíamos hacer. Yo me lo llevé a la intención de soporte vital básico, porque creo que hay competencias que hoy en día no están definidas en el currículum formativo y a todos nos faltan competencias. En la calle estamos haciendo mucho más de lo que pone en nuestro currículum. Y ya lo digo, es que las profesiones sanitarias no pintamos nada en grado medio, nada, ninguna, ni farmacia, ni cuidador de enfermería, ni emergencias sanitarias. Todos deberíamos estar en grado superior. Bueno, este aplauso era fácil, ¿eh? Venga, vamos a la importancia de la simulación clínica con los profesionales de la salud, y con esto concluyo. Desde el punto de vista ético, recordar, la simulación como herramienta educativa se sustenta en buscar las mejores normas de cuidado para los pacientes, el paciente en el centro de atención de todo lo que hacemos. Esto no son guerras por competencias de las distintas profesiones, todos trabajamos por lo mismo, por nuestro paciente.
Dar un mejor entrenamiento al estudiante, y es que el estudiante se merece de verdad que cuando hagamos simulación, cuando entrenemos con ellos, no le digamos, bueno, haz como que. No, no hago como que, lo hago y lo tengo que practicar, porque en la calle no le puedo decir al paciente, bueno, a mí me han dicho que haga como que. No, la simulación no se trabaja así. Permitir una evaluación más objetiva a los docentes. Si yo tengo un hecho objetivo que poder plantearle al alumno, por ejemplo, y esto lo conocéis todos porque es súper popular, ya tenemos simuladores de básica que nos miden la profundidad y la calidad de nuestras compresiones. Pues igual que eso, hay simulación avanzada que te puede medir otro millón de cosas. Entonces, si tenemos una evaluación que puede ser objetiva, yo ya no le tengo que decir al alumno, creo que. No, yo no creo nada, porque no soy creyente. Lo que tengo que hacer es demostrarle que usted ha hecho eso, y eso se hace mediante un hecho objetivo que mostrará al alumno. Dirigir y encontrar los errores en los actos sanitarios, por supuesto, pero de forma proactiva, no esperemos a que sucedan. No tengamos que hacer esta declaración de accidente para luego buscar la solución. Vayamos anterior y probemos todo lo nuevo que se va a hacer en simulación clínica. Hagamos los cambios de ese procedimiento probado en simulación y cuando eso esté validado, llevémoslos a la vida real, que no sea nuestro paciente cero, no sea el que sufra las consecuencias de un protocolo no testado. Respetar y preservar la autonomía de los pacientes, vuelvo a poner la importancia del paciente como centro de todo, respetar y preservar la autonomía de los profesionales de ciencias de la salud, todas las competencias de cada una de las profesiones y hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Que teníamos aquí agua. No, para ti. No sabía que nos habían puesto agua aquí. Sí, aquí hay. Bueno, Fernando, muchas gracias. Me has quitado 5 minutos. ¿Me ponéis la presentación, por favor? Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí a estas horas, que yo creo que ya va siendo hora de comer. Permitidme que me levante. Gracias, Elvira, por la invitación y Fernando. La verdad que cuando me llamaron son de estos encargos, primero, que no puedes decir que no y segundo, a ver cómo lo defiendo, ¿vale? En ese sentido. Ellos me encargaron de hablar de inteligencia artificial, Big Data y seguridad del paciente. Es decir, dos aspectos, por un lado, importantísimos y unirlos con la seguridad del paciente. Con lo cual, mi objetivo único que pretendo en este rato que voy a tener es daros unas nociones básicas de lo que estamos hablando, ¿vale? Y que os podáis llevar para casa algo que ya viene sucediendo hace bastantes años, ¿de acuerdo? Punto de inflexión importante de la inteligencia artificial y el Big Data ha sido la pandemia por el COVID, ¿vale? A raíz de la pandemia por el COVID, estos sistemas pues, se han desarrollado infinitamente. Pero, insisto, el COVID no ha descubierto la inteligencia artificial ni viceversa, sino que la inteligencia artificial, como luego veremos un paper, tiene ya más de 25 o 30 años. Con lo cual, a la pregunta del binomio o la relación de la inteligencia artificial con la seguridad del paciente, pues evidentemente está clara, ¿vale? Ya no solo la inteligencia artificial y el Big Data va a beneficiar la seguridad del paciente, sino que, lo que acaba de comentar Fernando, va a beneficiar el uso de protocolos, el uso de procedimientos, el uso de estándares de calidad, de guía de actuación clínica, es decir, todo lo que hagamos va a beneficiar a la seguridad del paciente y, sobre todo, ya no solo seguridad del paciente, sino el evitar los eventos adversos que habéis estado escuchando esta mañana. Importante, hablar de esto parece que está de moda, ¿no? Y luego muchas veces tenemos el problema, ¿no? Y el problema es que en menos de un segundo, si ponemos inteligencia artificial, tenemos más de 243 millones de referencias. Si ponemos Big Data, tenemos 9 billones de referencias en 43 segundos. Y si ponemos seguridad del paciente, tenemos más de 195 millones, ¿vale? Si ponemos Rubiales, todavía no supera esto, pero estará cerca. ¿Qué os quiero transmitir con esto? Pues que es muy importante saber dónde buscamos, ¿vale? Ante 9 billones de referencias tenemos que saber qué es lo que queremos buscar y dónde lo buscamos para llegar a nuestro objetivo de qué o cómo queremos conocer cierta disciplina. Me gustaría transmitiros unos conceptos básicos, ¿vale? Me ha costado resumirlos porque este es un mundo que llevo varios años indagando. Como ha dicho Julio, trabajo muy cerquita de aquí de Toledo. Trabajo en la gerencia de emergencias en Castilla-La Mancha, principalmente en el centro coordinador, y traemos algunos pacientes a este hospital en helicóptero, ¿no? Entonces,
Este tema de la inteligencia artificial con los centros coordinadores tiene mucha relación, pero sí me gustaría que os llevarais unas nociones básicas de lo que es Big Data, de lo que es inteligencia artificial, de la digitalización puede ser más sencillo, ¿vale? El Machine Learning, que para mí este es el más de los más, ¿vale? El Deep Learning ya es algo que se nos va de las manos y el GEAL pues es lo que venimos haciendo hace muchos años. Con lo cual, cuando hablamos de Big Data, solo quiero que tengáis en cuenta que es el análisis masivo de datos. Es decir, aquel análisis masivo de datos que las herramientas convencionales, como puede ser una hoja de Excel, no puede superarlo, ¿vale? Porque está el volumen de datos que necesitamos de otros análisis matemáticos para poder analizar y extrapolar lo que queremos. Entonces, pensar que hablar de Big Data es del uso masivo de datos. ¿Qué hacemos con esos usos masivos de datos? La inteligencia artificial, y esto es importante, fijaros, permitidme que lea, es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. ¿Vale? Yo tengo una amiga que decía que si algo, yo soy de Cáceres, me decía, si algo quieres que no se sepa, no solo no lo digas, sino no lo pienses. ¿Vale? Y aquí está la realidad. La digitalización, pues bueno, sencillo, ¿no? Es el proceso de pasar estos procesos analógicos o objetos físicos a formato digital. Machine Learning, y aquí quiero que hagamos un hincapié. ¿Vale? Fijaros, disciplina es una hermana o hermano mayor de la inteligencia artificial, donde que a través de algoritmo me va a dotar ¿a qué? A crear unos patrones. Y esos patrones son los que yo quiero encontrar. Y ahora me entenderéis. El Deep Learning es, como he dicho antes, da un paso más. Y es que son máquinas que leen tu pensamiento. ¿Vale? Son capas neuronales que te leen y saben lo que piensas. O saben lo que quieres. ¿Vale? El chiste este malo de cuando coges el teléfono a tu pareja y le dices, cercano de Navidad, Luis Butón, Luis Butón, Luis Butón. ¿Vale? Es esto. ¿Por qué? Porque a tu pareja, a partir de ese momento, el móvil solo le dará notificaciones de Luis Butón y de regalos. ¿Vale? Pues eso, aunque parece un chiste, es real. ¿Vale? Y nos pasa a todos. Aquel que coge el coche por la mañana en Pinto para ir a trabajar el 12 de octubre a las 8 de la mañana es muy curioso. En el momento que lo hace 2 veces, cuando te sientas la tercera vez, te sientas en tu coche y te dice el móvil 1 hora y cuarto con el tráfico denso hasta el hospital 12 de octubre. ¿Os pasa o no os pasa? Pues es todo esto. Y ya no me voy a las compras online. Eso ya es... Tienes un bolso rojo y cada vez que abro una página web salen bolsos rojos por todos lados. Pues todo es esto. ¿Vale? Y la salud, pues nada. Esto nos invadió hace muchísimos años, ¿vale? Que es el uso de aplicaciones móviles para facilitarnos nuestro día a día, ¿vale? El uso de contenido científico, pedir cita, aplicaciones móviles, etc. Que levante la mano quien usa o ha usado alguna vez el Google Translate. ¿Quién lo ha usado? No, muchas más personas. ¿No? No hay ningún filólogo aquí, ¿verdad? Vale, pues el Google Translate, ¿vale? Traduce todos los idiomas del mundo y no conoce ninguno. Es decir, traduce todos los idiomas del mundo, no entiende de sintaxis, no entiende de gramática, no entiende absolutamente de nada, pero te los traduce absolutamente todos. Esto es análisis masivo de datos. ¿Vale? Mi niño pequeño, como yo digo, ¿vale? Os muestro este paper simplemente, ¿vale? Porque en plena pandemia, ¿de acuerdo? No me gusta estar quieto y entonces en el centro coordinador, en plena pandemia, pues no se nos ocurre otra brillante idea que en plena pandemia intentar estudiar, ¿vale? O intentar publicar. Y entonces pensábamos que a raíz de los miles y miles de llamadas que nos llegaban, ¿vale? Pues esas llamadas algo nos tenían que aportar, ¿de acuerdo? Entonces, en plena pandemia, porque estamos hablando del 2021, con lo cual en el 2020 empezamos a coger datos, nos planteamos un objetivo y era que las llamadas que recibíamos en los centros coordinadores nos tenían que predecir algo, nos tenían que decir algo, porque eran cientos y cientos y millones, ¿no? Entonces nos planteamos un objetivo, ¿vale? Por un lado, las llamadas que entraban a los centros coordinadores, ¿vale? Que teníamos 2 y 3 centros coordinadores en pleno funcionamiento durante el COVID, ¿de acuerdo? Y 2 aspectos muy importantes que a Julio le va a gustar si no conoce el paper. Es valorar la presión asistencial en los servicios de urgencias, ¿vale? Y el número de pacientes que había en las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales de Castilla-La Mancha. Este fue muy curioso porque, claro, imaginaros pedir datos en plena pandemia a tus jefes. Pues los jefes estaban a la presión asistencial, los datos pasaban a un segundo plano.
Pero daba la casualidad que una de las cuentas oficiales del SESCAN publicaba todos los días los pacientes que se daban de alta, los pacientes que ingresaban en las unidades de cuidados intensivos y los pacientes que estaban en urgencias. Y dije, jo, lo tenemos todo, ¿vale? Y entonces vimos, o nos creó la duda de qué nos aportaba. Entonces, este es un estudio observacional retrospectivo, se da cuenta del 1 de marzo al 14 de octubre del 2020, solo con 4 variables: diarrea, disnea, fiebre y malestar general. Y algunos dirán, sí, pero el Ministerio no eran esos 4 códigos los que más consultaban por fiebre, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema, que es codificar. Cada comunidad autónoma codifica de una manera distinta, con unos códigos distintos, y entonces nosotros, de todos los que teníamos, veíamos que esos 4 pues, eran los más relacionados con la patología que teníamos entre medio, ¿vale? Si os dais cuenta, bueno, teníamos el Centro Coordinador de Emergencias, tenemos el centro coordinador que se creó para la línea COVID, con los códigos de regulación, con los ingresos hospitalarios y los ingresos en UCI, y después de estudiar más de 1 millón de llamadas, ¿de acuerdo?, llegamos a esta conclusión. Y esta conclusión es que nos daban, ¿vale?, una predicción, ¿de acuerdo?, de adelantarnos 2 semanas a lo que iba a ocurrir en las unidades de cuidados intensivos. ¿Os imagináis que a Julio, trabajando en Murcia, siendo el jefe de urgencias, le digo que en 2 semanas va a tener esa presión asistencial? La cosa cambia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no solo a los servicios de urgencias, a las unidades de cuidados intensivos y a los servicios de emergencias, ¿vale? En 2 semanas me da tiempo a planificar, estructurar, sobredimensionar, ¿de acuerdo? Y esto se hace a través del análisis de datos, ¿vale? Algo que los profesionales sanitarios estamos 24 horas al día de nuestra jornada registrando y registrando y registrando y registrando, ¿de acuerdo? Pues ese registro nos dan cosas como esta. No me voy a alargar, ¿vale? 3 papers porque Fernando me ha quitado tiempo. Veréis que la mayoría de papers son relacionados con el COVID, y es que la patología respiratoria y el COVID marcó un antes y un después en esto del análisis de datos, ¿vale? Aquí tenéis un paper, ¿de acuerdo?, donde veían que estudiaban los casos en tiempo real, ¿de acuerdo? En Francia, ¿vale?, durante el pleno pandemia, ¿vale?, estaban monitorizando a qué páginas o qué consultas hacían en redes sociales los ciudadanos sobre qué consultaban, ¿vale? Y entonces, ¿qué consiguieron? Emitir mensajes a la población de lo que la población estaba demandando. ¿Qué consiguieron? Disminuir la presión hospitalaria y disminuir las llamadas a los centros coordinadores. ¿Por qué? Porque el propio Servicio de Salud de Francia, ¿vale?, mandaba las respuestas de que la gente estaba buscando cuáles eran los síntomas, qué hago, qué no hago. Aquí tenéis otro paper de Nigeria, ¿de acuerdo?, donde también su servicio de emergencia se planteó que ante una catástrofe o ante una emergencia, cuáles eran las variables que había que valorar para predecir y estar preparados, ¿de acuerdo? Las identificaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que siempre tenían los mismos problemas. Aquí vino el COVID y actuamos, nosotros tuvimos la Filomena, el otro día la Dana, y todo lo que venga, ¿de acuerdo?, nos enfrentamos, desde mi punto de vista, partiendo de cero casi siempre, ¿vale? Y es porque no hacemos análisis predictores. En el Reino Unido, ¿vale?, dando un paso más, y el Servicio de Emergencias creó una especie de programas pilotos para crear patrones de pacientes patológicos. Entonces tenían en ciertas zonas del Reino Unido a un grupo de pacientes con patología respiratoria y patología infecciosa. ¿Qué hacían? Colocar allí las ambulancias para que trasladar cuanto antes a los pacientes, ¿vale? Aquí tenemos a estos compañeros noruegos, ¿vale?, porque hablamos de Noruega y siempre lo relacionamos con la educación, ¿vale?, pero en sanidad también son espectaculares, ¿de acuerdo? Siempre van por delante, ¿vale? Y entonces aquí vuelven, incluso en tiempo real, ¿vale?, se anteponen a esas presiones asistenciales, ya no solo con la gripe todos los años, sino con, por ejemplo, en este paper con el virus del Zika. Aquí más, incluso, como os he dicho, en tiempo real de los estudios, ¿vale? Este paper, aunque es del 2009, lo traigo porque es muy interesante, ¿vale? Y es que en Australia también crearon, sobre todo, patrones de pacientes con patología respiratoria también. Y entonces preveían, con 3 semanas de antelación, cómo dotar a esas regiones de ciertas zonas de mayores recursos. ¿Y qué consiguieron? Disminuir la presión hospitalaria y disminuir la presión en las consultas de atención primaria por un monitoreo constante de los pacientes. Y como os he dicho antes, esto es lo que más miedo nos da, ¿vale? El machine learning es ¿qué va a pasar luego? ¿No? Pues aquí, ¿quién tiene esto en casa? ¿No tenéis esto en casa? ¡Qué mentirosos sois!
Esto es una locura de tenerlo en casa, ¿vale? Esto es una locura, hacer una prueba, iros a otra habitación y hablarle bajito, ya verás. Lo escucha todo. Entonces, son sistemas que están 24... ¿No habéis visto últimamente cuando, vamos, hace ya un tiempo con las últimas actualizaciones de los móviles, arriba se enciende un pilotito verde, ¿a que sí? ¿Sabéis lo que es? Nos están escuchando todo el día, ¿vale? Y esto, ya, a lo mejor Fernando se acuerda, hace ya muchos años salió un artículo en el Mundo donde decía, el doctor Google sabe más de ti que tu mujer. Y es así. Bueno, publicado en JAMA, ¿de acuerdo? 2021, demuestran que una máquina reconoce una parada cardiorrespiratoria antes que un humano, ¿de acuerdo? Y lo demuestran con 3 variables, el tono, ¿vale? La intensidad y el jadeo, ¿de acuerdo? Y entonces, con esas solo 3 variables, identifica que un paciente se va a parar antes que un humano. ¿Y por qué digo, y os he enseñado las máquinas anteriores? Porque estos mismos, que son inquietos, dan un paso más, ¿vale? Y los de Corti en Holanda, ¿vale? Ya no necesitan ni que el habitante o el ciudadano llame, ¿vale? A raíz de estos sistemas de escucha, ¿de acuerdo? Detectan que un paciente se cae en su casa, ¿vale? Y transmite al servicio de emergencias la localización y la edad del paciente y los datos históricos antes que cualquier llamada. No sé si me estáis siguiendo, porque no sé si es la hora de comer, o qué pasa. Alberto, A, B, C o D. Vamos, que ya me pongo así rápidamente, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa a los centros coordinadores? ¿Vale? De urgencias y emergencias. Que cada día, cada llamada, puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C y puede ser la D. ¿De acuerdo? Y todo este análisis de datos, ¿vale? Nos ayuda a seguir avanzando. Y hay que montarse en un tren. Este no es un tren de... No tenéis el típico amigo que dice, yo nunca me voy a instalar WhatsApp. ¿Vale? A los 6 meses, al año, como muy tardará al año y medio, lo tiene instalado. ¿Vale? Pues esto pasa igual. ¿De acuerdo? En los servicios de emergencias, imaginaros lo que nos puede aportar esto. ¿Vale? Sobre todo a la hora de planificación. ¿De acuerdo? ¿A que la estabais esperando? Pues va a ser para el año que viene, Elvira. Lo siento. ¿Qué nos va a aportar esto? ¿Vale? Nos va a aportar, pues, resumida cuenta, evidentemente mejorar la calidad asistencial, garantizar la seguridad del paciente, mejorar los registros, ¿vale? Tarea pendiente en nuestra práctica diaria, ganar tiempo en patologías dependientes, eficiencia de los recursos, ¿vale? Todos los servicios de emergencias tienen una característica común y es que tenemos muy poquitos recursos para una demanda cada vez superior. Comunicación bidireccional entre profesionales, mejorar los conocimientos de nuestros pacientes, ¿vale? Cuando yo mando a Alberto a un aviso, ¿vale? No sabe qué se va a encontrar, no sabe los antecedentes del paciente, ¿vale? No tiene un historial, ¿de acuerdo? Porque, y ahora que digo este ejemplo, la mayoría de servicios de emergencias, 50% tienen acceso a su historia clínica digital, pero todavía hay un 50% que van con su papel y con su boli, o con lo que le aporta el centro coordinador, con lo cual todo el uso de estos sistemas evidentemente van a mejorar. Van a mejorar la equidad asistencial que tanto se nos llena la boca, la comunicación entre niveles asistenciales, ¿de acuerdo? Aquí estamos en un sistema nacional de salud donde la atención primaria va por un lado, los hospitales van por otro, los de las ambulancias van por otro, y es así, y todo esto nos aportaría un buen beneficio. Y evidentemente, si me voy a mi campo, al de los servicios de emergencias, nos permiten crear patrones en la operativa, ¿vale? Y si yo tengo hoy unos datos en que me dice que en Pozuelo de Alarcón hoy tengo un volumen de pacientes que debido al cambio de temperatura, que debido al cambio de humedad, pues se me van a agudizar, pues tendré que reforzar esa zona y mejoraré los tiempos. Porque todos nosotros, y sobre todo el colectivo de técnicos, ¿de acuerdo?, somos los que nutrimos a todo esto que os acabo de contar. Sois lo que nutrís la inteligencia artificial y que obtengamos todos estos patrones y todas estas mejoras. Porque quiero que os llevéis esta frase, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, en muchas de las imágenes la mano del factor humano está presente. Y es que por mucha tecnología que venga, ¿de acuerdo?, el factor humano no va a desaparecer. Por eso quiero que os llevéis que la tecnología es el cómo, pero nosotros, vosotros, sois el por qué. Con lo cual, esto no es un tren que yo decida montarme o no montarme. Tengo que estar montado ya hace mucho tiempo. Muchas gracias.
presentaron en el Congreso de SEMES hace unos años ya. Un programa, una aplicación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Chema Salas, soy farmacéutico especialista en el Hospital Universitario de Henares y hoy os vengo a contar acerca de la seguridad de los sistemas de utilización de medicamentos dentro de los servicios de farmacia, ¿vale? Donde nuestros técnicos de farmacia y enfermería juegan una pieza clave en el sistema. Nuestro objetivo o nuestra misión como servicio de farmacia siempre va a ser garantizar una farmacoterapia efectiva, segura y, por tanto, eficiente, ¿no? Y para ello, por tanto, se nos presenta el reto de garantizar la seguridad máxima, o llegar casi al 100% de seguridad en cuanto al tema en materia de utilización de medicamentos. Bien. A lo largo de los años se han ido realizando estudios sobre la incidencia de eventos adversos en la práctica asistencial, donde se sitúa entre un 9,2% de eventos adversos, de los cuales el 43% de ellos podría haber sido prevenibles. Es más, si lo focalizamos a la utilización de medicamentos, entre un 11 y un 40% de esos eventos adversos están centrados en el mal uso del medicamento en todas sus etapas, desde que entra el medicamento al hospital, y de los cuales casi el 50% de esos errores relacionados con la medicación podrían haber sido prevenibles. Bien, para ello, a lo largo de los años se han ido desarrollando no solamente aplicaciones informáticas, sino sistemas de robotización, dispositivos electrónicos que han venido reduciendo todos estos errores. Tenemos aquí el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, ¿vale?, que es una organización multidisciplinar, ¿vale?, que se dedica a promover la seguridad y mejorar la calidad del proceso en la utilización de medicamentos. Este instituto emite boletines, información al personal sanitario en referente a todos aquellos problemas que van surgiendo en cuanto a la utilización de medicamentos. Y es una herramienta que nos sirve, sobre todo en los servicios de farmacia, pues para prevenir todos los problemas que pueden ir surgiendo a lo largo de todo el procedimiento, de toda la vida del medicamento dentro de los hospitales. Bien, este digamos que es el circuito que sigue un medicamento cuando llega a un hospital, ¿vale?, pasando por el almacenamiento, por la prescripción del mismo, la validación farmacéutica, la elaboración, la dispensación, la administración e incluso el seguimiento farmacoterapéutico. Pues en todas estas etapas de utilización de medicamentos nos vamos a encontrar con que se pueden producir numerosos errores. De hecho, en la parte de prescripción y validación de los tratamientos es donde se sitúa el mayor porcentaje de errores. No obstante, también en la dispensación, en la elaboración, en la administración, etcétera, también se producen errores y para ello tenemos que buscar siempre soluciones de cómo evitar todos estos problemas. Surge aquí, por tanto, la robotización, los sistemas informatizados que a lo largo de los años han ido evolucionando y nos han permitido reducir los errores, no al máximo, pero casi muy cerca del 100%. Vamos a ir viendo por parte qué se ha ido realizando a lo largo del tiempo en cuanto a la reducción de estos errores. Empezaremos por el almacenamiento de los medicamentos, ¿vale? Habitualmente, cuando los medicamentos, bueno, a día de hoy todavía sigue habiendo hospitales donde se realiza de esta forma. Habitualmente los medicamentos llegan desde el laboratorio, un técnico de farmacia, un técnico de enfermería recepciona esa medicación y la ubica en el almacén de farmacia y luego, posteriormente, la dispensa. Hay ya robots que son capaces de almacenar por sí solos esta medicación e incluso seleccionando la medicación que tú necesitas son capaces de darte el medicamento que tú quieres, reduciendo el riesgo de que a la hora de colocar mal en alguna estantería algún medicamento puedas preparar, por ejemplo, un botiquín de planta de manera errónea. Es más, estos robots es cierto que, no, como he dicho anteriormente, no existen en todos los hospitales, os podéis imaginar que por el precio que tienen, pero son incluso capaces de colocarte, hacer ellos mismos los propios botiquines de planta sin necesidad prácticamente de hacer nada, ¿no? Otro de los errores que se nos plantea o que se plantea habitualmente, como he dicho antes, es en el procedimiento de prescripción, ¿vale? Antiguamente las prescripciones se hacían en papel,
incluso a través de órdenes verbales, ¿vale?, que producía una gran cantidad de errores. A lo largo de los años se han ido desarrollando herramientas, aplicaciones informáticas que han ido permitiendo la prescripción electrónica y que durante el mismo procedimiento de prescripción los propios programas alertaban sobre duplicidades terapéuticas, interacciones entre formas farmacéuticas, alertas sobre dosificación por peso, y esto ha ido evolucionando de tal manera que ya los sistemas informáticos incluso te alertan de dosis máximas y de dosis mínimas, te permiten prescribir por protocolos de quimioterapia prefijados, por ejemplo, e incluso se han desarrollado herramientas que utilizan algunos centros que integran toda la información del paciente, todos los datos analíticos del paciente con la prescripción y asiste, digamos que, generando una base de datos con reglas clínicas en las que se indica dosificación de fármacos por insuficiencia renal, pues han permitido, por ejemplo, aumentar la seguridad en el proceso de prescripción. Bien, otra de las áreas también en las que trabajamos en los servicios de farmacia y pretendemos incrementar la seguridad en este aspecto es en la elaboración de medicamentos. Antiguamente, hace muchísimos años, la elaboración de medicamentos como quimioterapia, mezclas intravenosas, nutrición parenteral, habitualmente ni siquiera se hacían en cabinas de flujo laminar que garantizaban la esterilidad y la seguridad para el preparador, sino que se hacían pues, en zonas normales de los servicios de farmacia y a medida que han ido pasando los años se instauraron las cabinas de flujo laminar que garantizan esta esterilidad de las preparaciones e incluso ya se han diseñado robots que son capaces de hacer este tipo de preparaciones sin la necesidad de personal. Yo muchas veces me planteo qué pasará en un futuro si no vamos a necesitar personal para nada y si lo van a hacer todos los robots. Hay muchísima cantidad de robots que hacen muchísima cantidad de diferentes tipos de preparaciones y cada uno lo hace de diferente forma. Aquí os presento uno concretamente, que es el sistema Focus. Este robot, que elabora por sí mismo las preparaciones intravenosas, va haciendo fotos de todos los procedimientos que va realizando y hay un elaborador o un operador fuera de la cabina que va verificando, va validando que lo que realiza el robot es correcto. Si os fijáis, aquí tenéis un ejemplo, aquí tiene la bandeja vacía. Ahora, aquí nos muestra cómo utiliza esos dos viales, concretamente de panitumumab. Aquí nos muestra también cómo termina de preparar la bolsa, pero nos enseña los volúmenes que va obteniendo, el volumen que ha cogido, el volumen final, nos lo pesa todo por gravimetría, etcétera, etcétera. Es decir, utiliza un sistema muy complejo que nos permite, garantizar la seguridad en el sentido de que, al final es la máquina que nos está haciendo todos estos procedimientos y reduce teóricamente el error a cero. Por supuesto, como os decía, siempre va a haber una persona verificando que este procedimiento se está haciendo de manera correcta. Y luego, además, también en el acto de dispensación, ¿vale? Habitualmente, cuando un paciente va a un servicio de farmacia, un paciente externo, a recoger medicación, pues antiguamente la dispensación se le hacía de manera manual, se le entregaba el medicamento que tenía prescrito y a medida que han ido pasando los años, estas dispensaciones incluso ya se han hecho robotizadas, es decir, a través de la tarjeta sanitaria del paciente, el medicamento ha caído a través de un robot y se le ha dispensado el medicamento correcto, sin llegar lugar a errores pues por isoapariencia, por ejemplo, de muchos medicamentos. Luego, pues nos podríamos parar incluso en el propio seguimiento farmacoterapéutico, también los errores que se pueden producir y todo, pues las soluciones que podríamos darle, ¿vale? Pero por no extenderme mucho más, porque vamos un poquito mal de hora, simplemente os quería hablar sobre el CISEN Madrid, ¿vale? Es una aplicación que tiene la Comunidad de Madrid de notificación de incidentes de seguridad y de errores con los medicamentos, ¿vale? Es una aplicación que cualquier profesional sanitario puede acceder a ella, tanto para atención primaria como atención hospitalaria, ¿vale? La que, pues al final la idea principal es buscar la manera de prevenir los errores, no solamente asociados a los medicamentos, sino cualquier error en la práctica asistencial diaria. Por tanto, nos tenemos que, no solamente
centrarnos en hacer prácticas seguras, sino siempre orientar nuestra actividad hacia la gestión de riesgos, ¿vale? Y para acabar, simplemente me gustaría terminar con una pequeña conclusión, y es que cuando comunicamos incidentes de seguridad o buscamos soluciones, buscamos formas de prevenir incidentes de seguridad, buscamos siempre soluciones y nunca busquemos culpables. Por tanto, tened en cuenta que es importante siempre notificar todo este tipo de incidentes. Muchas gracias. Buenos, te lo hemos puesto muy Sí, fácil. bueno, la verdad es que sí. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Si hay alguna pregunta, yo creo que sí tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, nada, pues eso. Creo que por aquí. Dani. Sí, va rápido. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría dirigirme referente al análisis de inteligencia artificial que hacéis de las llamadas recibidas en el Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia. Entiendo la finalidad. Lo que me interesa es el quiénware, ¿no? El quién lo hace, ¿no? Está el software, el hardware y el quiénware. Esto, ¿quién gestiona o quién es el que realiza diariamente? ¿Hay alguien que recoge esas demandas, las categoriza, digamos, hace toda la masticación de esos datos? ¿O ya habéis delegado en algún sistema? No, todos los centros coordinadores, cada llamada lleva asociada un expediente y se clasifica la llamada. Sí. Vamos, que yo soy médico coordinador, pero vale. yo trabajo en Andalucía, en el 061 de Sevilla. Pero lo que quiero saber es eso, cómo procesáis estos datos. ¿Categorizáis en esos...? Es que no te entiendo la pregunta. No te preocupes. La llamada entra, las clasificáis, bueno, como cualquier otra demanda, asignáis el recurso o no, acaba con un consejo sanitario. Sí. Al final del día, Sí. esas llamadas están recogidas y habéis elegido esos 4 motivos de consulta. Claro. ¿Y quién hace ese procesamiento de datos? O sea, Nosotros se lo pedimos a los informáticos y nos sacan pues cada día todas esas llamadas según códigos. Es un trabajo, Eso es. O sea, un trabajo arduo, ¿vale? Y además, como os dije, nosotros nos pusimos el objetivo de hacerlo en plena pandemia, ¿sabes? Entonces es un trabajo arduo que, bueno, pues al final saber a quién dirigirte y extraer los datos. Pero al final todo depende de los sistemas de información, ¿vale? Hay servicios de salud donde das a un botón y te sale todo como tú lo quieres, ¿vale? El lenguaje de los informáticos es muy distinto al nuestro, ¿vale? Le pides una cosa de una manera y al final lo entiende de otra, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, volumen de llamadas totales es un dato sencillo, ¿vale? Volumen, número de ingresos en las UCIs es un número entero. Presión asistencial en las urgencias es otro número entero. ¿Cuántas llamadas hemos tenido hoy de malestar general? Es decir, eran variables enteras que eran fáciles de sacar en ese sentido. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado. Pero precisamente en las últimas guardias de coordinación que he tenido he estado apreciando que había otra vez otro rebrote de fiebre, malestar general, diarrea y vómitos. Y digo, esto estamos igual que hace... O sea, es decir, no sé si tenéis esa misma sensación. Sí, lo que pasa es que ahora los datos no existen, pero Claro. La Sí, pero presión asistencial... Con perdón, la sí, mía claro que la estamos viendo. Está aumentándose. Pensar al final que es duro y te crea mucha impotencia, ¿no? De ver que tenemos herramientas y tenemos capacidad para... anticiparte. No sé, lo voy a decir, o sea, el dueño de Amazon sabe los portátiles que va a vender estas Navidades, desde hace 6 meses o 8 meses, ¿vale? Y nosotros, como servicio sanitario, como sistema público, no sé los pacientes que voy a tener mañana, ni sé los avisos que voy a tener mañana. Y con el uso de datos y de la inteligencia artificial, yo podría saber cuántos avisos va a hacer mañana Fernando en Pinto con su UBI, ¿sabes? Y si tiene una media de 4 y mañana va a tener 28, pues a lo mejor hoy hay que pensar que mañana en vez de una unidad va a haber que poner 2 o va a haber que poner 3. Pero es que eso no es como la película de... Somos totalmente reactivos, no proactivos. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, pues la Administración, este es un campo que todavía o no hay tiempo o no cree o, bueno, pues ya te digo, nosotros en plena pandemia, 2 semanas. O sea, ¿vosotros imagináis en 2 semanas lo que puede cambiar un servicio? ¿Sabes? Nosotros dábamos por bueno que se adelantara la previsión de la pandemia por el estudio de la SESE en las aguas residuales de la Comunidad de Madrid y sin embargo teníamos un sistema de llamadas que se podía perfectamente adelantar sabiendo el tiempo de incubación que tenía
el virus y después los síntomas cuando aparecía el enfermo crítico, que siempre aparecía después del 10º día, y eso no lo sabíamos. O sea, nosotros íbamos a urgencias ciegas, sin respiradores, sin camas de UCI, sin nada, cuando había un sistema que se podía emplear. Pero bueno, en algunas comunidades cuando vais a ver al paciente en una ambulancia, ya sea un soporte vital básico, un soporte vital avanzado, a veces tenéis datos del paciente y podéis acceder. En la Comunidad Valenciana seguimos yendo a ciegas. Ya. Y seguimos llevando un papel de folio, llenamos el folio y la transmisión se hace a través de un papel que una vez que hace la transferencia en el hospital, el papel desaparece. O sea, no queda constancia en historia clínica digital. Entonces, tenemos muchas brechas de seguridad hoy, siglo XXI, y que realmente yo estoy alucinado con el tema de farmacia, porque me parece que uno de los principales problemas que tenemos actualmente es uno de las principales causas de que por lo que los pacientes fallecen, que son los errores de prescripción. Y son medicamentos que se le dan de forma equivocada a los pacientes y medicamentos que se administran de forma equivocada por personal que no tiene experiencia. Entonces, claro, con simulación, con técnicas de simulación y con una formación adecuada, todos estos errores desaparecerían del sistema. Pero para eso hay intencionalidad, hay que hacerlo. Ya. Al Y vosotros final, sois fíjate un la eslabón realidad. O fundamental. sea, la realidad, queremos extrapolar datos y estamos registrando todavía en papel algunos servicios. Mi servicio registra en papel, ¿eh? Claro, entonces, ahí está Alberto. O sea, registramos en papel. Ese papel luego hay que pasarlo digitalmente. Fijaros dónde está la balanza. Es complejo. Bueno, te lo voy a copiar, se lo voy a vender a mi directivo. A ver si ¿Tenéis cuela. alguna pregunta más Tú que díselo a queráis tu gerente hacer? que has hablado conmigo y ya está. ¿O ya tenéis hambre? Bueno, si no tenéis más ninguna pregunta, ¿Sí hay? ¿Sí? ¿A Elvira? Bueno, yo solo agradecer que hayáis estado aquí hasta el final con este retraso que hemos tenido, vuestra participación, vuestra presencia y vuestros aplausos, y sobre todo a los 3 ponentes que han estado compartiendo con nosotros esta realidad de la inteligencia artificial, del Big Data y de todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente. Muchísimas gracias.